busques más. Esto es distinto. Esta es la puerta. Es tu sitio. Son las cosas que importan. Ya sabemos que hoy es un día distinto. Hoy me siento bien. Hoy no juega Las, es la primera prueba del Real Madrid sin Pepe y sin Las, o sea, sin dos escudos protectores de altísimo nivel. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver ese primer balón en ataque para el Valencia y tenemos a Villa en banda izquierda. Vamos, ahí sigue Villa, Villa tiene delante de la Cannavaro y al final el balón va a salir por línea de fondo. No ha salido de un modo tan encarnizado el Valencia como contra el Barcelona. ¡Qué parada espectacular! ¡Qué parada! Ya está aquí. Bueno. La del milagro. Esta es la de Alemania, aquel cabezazo, no me acuerdo qué portero. ¡Qué parada! ¡Cucurrucucú! ¡Qué bárbaro! Aquella de Bach, ¿no? El bote y la saca. El balón que saca, mira el balón que saca. Además el cabezazo fue muy potente, muy potente. Fíjate cómo llega, bota antes, no. La toque Baraja la quiere meter otra vez para Silva. Al primer toque Villa. Ahí estamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mata gol! ¡Gol! El toque de Villa para Mata. Y el primero en Mestalla. Valencia 1, Real Madrid 0. Sí, los tres jugadores más inspirados del Valencia, Villa, Mata y Silva, que han intervenido a lo largo de lo que llevamos del partido con muchísima frecuencia y cada vez que se encuentran crean la sensación al menos de peligro. Muy buen gol de Mata, posiblemente el mejor jugador del partido hasta este momento. De primera Silva, de primera Villa, toque el amago perfecto y después disparando a gol Mata, ¿no? Aparte de la velocidad hay que tener precisión y calidad, que es lo que ha hecho el Valencia en los últimos metros. De todas maneras, poquitín cómodo, Marchena sacando la pelota, Silva solo, fíjate lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, Marchena es un jugador que tiene esa faceta defensiva y tal, sí, André, pero sí. Es bastante... Es muy aplicado. Ahí tenemos a Mata, que viene, Mata, ese balón para Villa. ¡Madre mía, Villa! 4 contra 2, superioridad. Robo de pelota muy impreciso, Jorge Oigago. Todo lo que está tocando está siendo muy preciso. Sí. Vengo, venenoso. Se lo digan a Villa. ¿Cómo salen los Che, digo? Los Che, sí. Estamos ahí con Silva con el balón. Lanzamiento, ¡gol! Con la zurda, Silva. Y quizás Casillas no estuvo muy aplicado. Algo más que Casillas. Tuvo demasiado tiempo para pensar, Silva. El borde del área, acomodarse con esa facilidad y encontrar espacio para el tiro con esa facilidad es extraño, ¿no? Cuando hablamos de que era un partido complicado para el Real Madrid, porque le costaba mucho enfocar el objetivo y ser objetivo, hablábamos de estas pequeñas cosas. Fíjate cuánto tiempo. Claro, mira, Cannavaro, pero no, tiene que asfixiar a esa jugada, tiene que salir a buscarlo. Y ahí Casillas que ha intentado hacer, porque lo mejor hubiera sido despejar, ¿no? Tocar. Sí. La ha intentado agarrar. Sí, lo intentó, pero iba muy fuerte, llegó con la mano, pero no, le venció porque le pegó muy fuerte. Robben con el balón, ahí está Robben trata de encarar Robben, Alexis, sigue Robben con el balón, metió la directa. Tarjeta. Eso es tarjeta, Tijera. Robben, que ya le pasó en un partido en el Colombino ante el Recreativo de Huelva, otra entrada también durísima, y esta... Sí. Vamos, que te digo que si le saca roja no es descabellado pensar. Sí, la entrada ha sido dura. Esto está a punto de finalizar y finaliza la primera parte de este partido, un clásico de la Liga Española. Valencia súper enchufado, capitán, y el Madrid desconectado. Mal día el Madrid para ser permisivo ante un conjunto, el Che, que está pasando un momento realmente bueno. Higuaín con el balón para Robben con el balón, atención, ahí está jugando Robben, lanzamiento.
Qué bien. Sí. Se desdobla Sergio. Baraja con el balón, Baraja y sigue Baraja tratando de combinar. ¡Mira! ¡Ahí va! Y llaman rápidamente a Mitchell porque ahora sí que no puede seguir, ¿eh? Ya, pero Pues ha hecho daño en el autor. No es solo en esta jugada porque el gesto técnico de Villa es maravilloso, no te lo esperas, sino también analizando el primer tiempo, Andrés. Silva se va, ¿no? Pues sí. Para evitar. Ovacionado, ovacionadísimo, diría yo, por el público de Mestalla. Ahí estamos, el público Todo el se mundo pone en en pie, pie. Y va a entrar Mitchell desde la cantera del Valencia. El Glasgow y el Celtic, Jorge. Qué barbaridad. Ahí tenemos a Van der Vaart. Ahí va. Oh, Van der Vaart. No, tiene una calidad de pegada impresionante. Sí. Vaya zurriagazo. Madre mía, ¿qué ha metido? Vaya zurriagazo. Fíjate, está a 40 metros. ¿No? Por eso te iba a decir que está lejísimos. Pablo Hernández con el balón, ahí está jugando la Pablo Hernández. Mira, según viene. ¡Gol! ¡Gol de Baraja! ¿Cómo lo han palmado? Pagó de zurda a lo de 100, lo que pasa Qué barbaridad. que salió más bajo. ¡Qué bárbaro! Vaya. Una jugada Pepe. que es fiel reflejo de lo que estás viendo, ¿no? Porque Sí, fíjate con claro. la facilidad, Jorge, que levanta Otra la vez cabeza. la pelota Pablo. cae del cielo y este se acomoda con mucha en el borde mismo del área. Fíjate Mira. el tiempo que hay, ¿no? Mira, un segundo, Mira, tres, mira. la pone. No, y este gesto, el gesto es. Gesto de calidad, Ah, de ¿eh? mucha calidad, sí. Fíjate cómo arma la pierna, el cuerpo, los brazos. Mira, Bueno, que este ha sido uno de los mejores centrocampistas de los últimos años del fútbol español. eso lo pregunten con las dos ligas que ganó el Valencia, el Albelda y compañía, ¿no? Como lo ha enchufado. Y lo mismo. Nada.